Bendiciones para todos en esta mañana. Hemos entendido que por medio de la fe que podamos tener, nosotros vamos a recibir cada promesa que Dios nos ha hecho. Entendemos que si no hay fe, es imposible que Dios pueda obrar. Si no hay fe, inclusive, desagradamos a Dios. Que tenemos que tener fe para entender, saber y aceptar que el Señor nos puede sanar, nos puede levantar, puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por medio de la fe, Dios lo puede hacer. Hemos entendido de la fe que la fe liberta al cautivo, que la fe levanta al paralítico. Hemos entendido que la fe puede traer sanidad al que está ciego, lo puede hacer ver, al que está cojo lo puede hacer caminar bien. Comprendemos que la fe es lo que activa las promesas de Dios en nuestra vida. Pero hay una parte de la fe que muy pocos sabemos y que hay muchas personas que lo desconocen, y tienen que ver con la fe en la gracia de nuestro Señor. En la fe en que se entiende por comprender el inmenso amor y misericordia que siente el Señor hacia nosotros a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que continuamente le fallamos. Si no entendías que necesitabas fe para poder afianzarte y ser afianzado en el Señor por medio de su gracia, hoy lo vamos a entender. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de nosotros fallarle al Señor, necesitamos tener la certeza de que el Señor nos perdona. Cada vez que le fallamos, el Señor nos perdona. Cada vez que le fallamos, nuestra identidad en Él no cambia. Cada vez que le fallamos al Señor, Él no ve nuestro pecado ni nuestra falla, sino que ve el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, con esto no te estoy diciendo que tú puedes hacer lo que te da la gana, que tú puedes hacer todo lo malo que quieras, o todo lo que sale de tu corazón o el deseo de tu carne. Porque si estás pensando de esa forma, tú no piensas como hijo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo de que nos cuesta mucho trabajo entender la gracia de Dios, recibir la gracia, la misericordia y el amor de Dios cada vez que le fallamos. ¿Qué hacemos la mayoría de veces cuando le fallamos al Señor? Pues lo que hacemos es alejarnos, lo que hacemos es buscar menos su rostro. Y cuando le pedimos perdón a Dios, entonces creemos que Dios nos perdona solamente una vez. Cuando le fallamos, entonces le colocamos una carga más pesada a ese perdón. Decimos: Señor, esta vez no te voy a fallar, te prometo que oraré más, te prometo que buscaré más tu rostro, te prometo que leeré más la palabra, porque creemos de alguna manera que no lo vamos a hacer, que no vamos a fallarle más al Señor. Y cuando le tropezamos nuevamente y cuando fallamos nuevamente al Señor, ya es mucho más pesada la carga que nos montamos encima. Es mucho más pesada, al punto de que a medida de que vamos fallándole al Señor, entendemos que cada falla que tenemos es la oportunidad que Dios tiene para condenarnos, la oportunidad que Dios tiene para lanzar su ira sobre nosotros. Y no es así. No es así. Nosotros, mientras que estemos en este cuerpo, le vamos a fallar al Señor. Nosotros nos vamos a equivocar. Y Dios quiere que podamos tener identidad de hijos y que entendamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que entendamos su gracia y su misericordia, que es mucho más grande que el pecado que podamos haber cometido. Si podemos comprender esto, entonces vamos a tener la fe para recibir la gracia del Señor. La fe para entender el amor y la misericordia de Dios hacia con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama por encima de nuestras faltas, y ya envió a su Hijo Jesús hace muchísimos años a morir por ti y por mí, por cada pecado que hemos cometido. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que si Cristo murió por todos tus pecados, eso no implica los pecados que vas a cometer mañana? ¿Eso no implica o no lleva ahí mismo los pecados que vas a cometer dentro de un mes? ¿Tú crees que Cristo solamente murió por tus pecados hasta que le conoces o hasta el día de hoy? ¿O murió por todos tus pecados? Pues la palabra dice de que Jesús murió por todos los pecados, por absolutamente todos los pecados. Es más, Dios ya sabe que tú le vas a fallar. ¿Recuerdas la historia de Pedro? ¿Recuerdas que Dios le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces? Y aunque Pedro lo negó, y aunque Pedro dijo de que no le iba a negar, de que siempre iba a ir, iba a estar con él,
terminó negándole. Terminó negándole las mismas veces que el Señor le dijo que le iba a negar. Y aún el Señor, a pesar de eso, no le rechazó. Le estaba advirtiendo a Pedro que mientras que estuviera en ese cuerpo carnal le iba a fallar al Señor. Pero que a pesar de esa falla, su gracia cubre multitud de pecados. Su favor, su gracia cubre cualquier pecado. Ese es el amor del Señor. Mira lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso del 3 al 9. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, escuche bien ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mire qué pasaje más hermoso. Yo le invito a que usted pueda leer el capítulo completo, que le va a traer una revelación. Yo declaro en el nombre de Jesús que por medio del Espíritu Santo le va a traer una revelación de gracia y de amor de Dios, que al principio va a ser incomprensible para usted, pero que usted va a aprender a aceptar la gracia de Dios. Necesita fe, certeza para poder aceptar la gracia de Dios, para poder entender que Dios, por medio de su misericordia, por medio de su gracia y por medio de su amor, nos dio vida aún estando muertos, como dice la palabra, muertos al pecado. Y nos dio vida por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús. Nos ha dado vida. Y dice la palabra de que por medio de esa vida que nos dio identidad de hijos. Somos hijos de Dios. Y necesitamos fe para poder creerlo. Por medio de su amor, por medio de su bondad, por medio de su gracia, hemos sido salvados por medio de la fe. Ahora dice la palabra, esto no es para que ustedes puedan gloriarse o jactarse. Esto no es por lo que ustedes hayan hecho, porque merecíamos muerte. O sea, no hemos hecho nada para merecerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia inmerecida. Donde no tenemos que cumplir requisitos para poder agradar al Padre. Nosotros entendemos que debemos agradarle por amor. No hacemos nada por obligación. Entendemos de que nosotros no debemos jactarnos por la salvación que hemos recibido porque no la merecíamos. Pero aún sin merecerlo, Dios nos la entregó por amor. ¡Qué tremendo es esto! ¿Sabe por qué nos cuesta entenderlo? Porque creemos que tenemos que hacer cosas para alcanzar otras. Creemos que tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos el amor y el favor de Dios, y no es así. No pasa como con la gente, que tú para ganarte la gracia o el favor de las personas necesitas hacer cosas, necesitas portarte bien, necesitas hacer algo para poder recibir algo a cambio. Con Dios no es así. Con Dios las obras son el fruto del amor, son el fruto del Espíritu Santo en nosotros, son el fruto de la gracia, de entender la gracia, de entender que por agradecimiento somos salvos sin mérito alguno. Recibimos la gracia y tenemos la fe de que la hemos recibido. Entonces nos equivocamos, nos duele equivocarnos, pero en vez de alejarnos de Dios, lo que hacemos es que nos acercamos. Porque entendemos que solamente cerca de Él vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados por medio de la gracia y el favor de Dios. Entonces no nos alejamos. Así que si tú hoy estás alejado, si te has alejado porque le has fallado mucho a Dios, bienvenido al pueblo de Dios. Dios no te condena, Dios lo que quiere es que tú te levantes y que entiendas la gracia. No has entendido la gracia, no has entendido que eres hijo y que le vas a fallar al Señor. No lo has comprendido, entonces has colocado muchas cargas en tu espalda y no tienes que llevar carga. Eres libre en Cristo Jesús, para poder andar en la libertad de Cristo, no en el libertinaje y poder hacer lo que quiera. No, sino que entiendes que eres hijo y que le vas a fallar al Señor, pero que solamente cerca de Él eres transformado y eres cambiado. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Señor, gracias porque por medio de la fe recibimos tu gracia. Por medio de la fe entendemos, Señor, tu gracia.
Gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y porque tú nos has dado vida a pesar de que estábamos muertos en pecado, Señor. Tú nos has dado vida abundante a pesar de que no lo merecíamos. No merecemos tu gracia y tu favor, pero tú así nos lo has dado por amor, Señor, porque tú nos amas. Gracias te doy por cada persona que escucha este mensaje y te pido que puedas bendecirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. El día de mañana vamos a ver una palabra que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Dios te guarde.